Realmente es un gusto entrevistar al historiador Pablo Marchese. Nos tiene entretenido también en los intervalos y charlamos de varios temas, pero hoy lo citamos para hablar del tema que hace al 9 de julio, el día que se declaró la independencia de nuestra nación. Gracias, profesor, por estar. Buenas noches, siempre un placer estar con ustedes. Bueno, un tema. Allá por 1810, el argumento para la creación del primer gobierno patrio fue, uno de los temas era la mascarada de Fernando VII. Sí. La mascarada de Fernando VII, que también se utilizó hasta 1814, en el que Fernando VII retomó el poder. ¿Qué es la mascarada de Fernando VII? Claro. ¿Qué ocurre? Cuando produce la Revolución de Mayo, había dos sectores. Aquellos que sostenían que había que mantener, como bien dijo usted todavía, una fachada de fidelidad al monarca que en ese momento estaba detenido por Napoleón Bonaparte, ¿no? Recordamos la famosa farsa de Bayona, en la cual Carlos IV y su hijo Fernando VII en teoría se disputan la corona y finalmente interviene Napoleón y que se la otorgan a él y él se la cede a su hermano José Bonaparte y terminan detenidos los monarcas borbones. Entonces, bueno, si se produce una revolución tiene que ser en nombre de ese monarca, que sería interesante destacar que tenía un sobrenombre, el deseado. Un detalle interesante en el aspecto de decir, ¿pero cómo? El deseado teniendo... Para nosotros, sí, nosotros en ese aspecto copiamos a los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque necesitábamos respaldarnos en ese monarca para poder realizar luego la segunda etapa del proceso emancipador. Ahora, cuando este deseado salió en libertad, ¿era tan deseado? Ahí vino la verdad de las circunstancias. ¿Qué ha ocurrido? No. Ahí hubo que poner blanco sobre negro, definir realmente las circunstancias. ¿Qué hacemos? Nos definimos como realistas, si no lo somos, y lo estamos combatiendo en todo el país. Tengamos en cuenta que en alguna otra oportunidad lo hemos charlado, que cuando hablamos de realistas y patriotas, sostenemos estos términos debido a que en realidad era una disputa entre americanos, entre sostener la causa borbona, es decir, absolutista, el llamado antiguo régimen o anciano régimen, o la causa de la libertad de entrar en un mundo nuevo a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial Británica, ¿no? Los principios del liberalismo. Claro. Entonces, los que triunfan en esta segunda instancia son aquellos que dicen, bueno, aclaremos las circunstancias, terminemos con esta fantochada, terminemos con esta mascarada, es hora de asumir realmente lo que deseamos hacer. Queremos ser una nación independiente y para esto hay que tener los objetivos muy en claro. ¿Quiénes se reunieron en el Grupo Oriental? Porque el Grupo Oriental declaró la independencia días antes, un mes antes, dos meses antes. Acá entras... Claro. La realidad argentina siempre fue compleja. Esto creo que es una herencia. Bueno, ¿no? Pero es algo que no se habla habitualmente. Generalmente, exacto. Hablábamos en la pausa sobre estas circunstancias. Lamentable en cuanto que luego nos enfrentamos, no porque no es positivo que existan diferentes puntos de vista, pero ya desde un principio, si bien cuando estudiamos historia pareciera que el tema unitarismo y federalismo comienza en la década de 1820, el tema prácticamente surge al poco tiempo de conformarse la primera junta de gobierno. Gervasio de Artigas, reconocidísimo líder oriental, con todo respeto, por supuesto, sabemos que es el padre, ¿no?, de la emancipación, entre comillas, del Uruguay. Pero tengamos presente que en realidad en ese momento Uruguay formaba parte de las provincias, primero Virreinato Río de la Plata, luego Provincias Unidas Río de la Plata. Él tenía influencia tanto en Uruguay como en todo el litoral. Claro. La idea era a través del Congreso de los Pueblos Libres del Sur, ¿no?, justamente establecer un sistema para la época muy avanzado, federal, pero democrático, consultando lo que hoy utilizaremos el término sus bases, ¿no? ¿Cuál era la opinión del pueblo? Esto chocaba, lógicamente, primero, con varios intereses. Primero, los intereses realistas en la banda oriental, los intereses brasileños y los intereses porteños. Fíjense que decimos intereses porteños, no decimos intereses de todo el país, porque ya se comenzaba a manifestar el germen de la desunión. Ahora, llama la atención también, vos en parte lo has explicado, esto que nosotros tenemos el primer gobierno patrio en 1810 y tardamos 6 años en declarar la independencia.
Pero ya para 1816, digamos, ¿estaba en claro, o toda la gente tenía, o los hombres con poder de esta región, querían esa independencia? No, muy buena pregunta, Carlos. No, todavía había muchas dudas. Pero es importante destacar que, como hecho positivo, habiendo tantas dificultades, finalmente se toma la decisión. En alguna otra oportunidad comentamos que quien incita a tomar esta decisión fue el general San Martín. Claro. El general San Martín tenía un problema legal muy grave. Para cruzar la cordillera con el famoso ejército de los Andes necesitaba representar a un Estado. Si no, eran todos rebeldes. Claro. Y como dijo, cruzamos las cordilleras y somos derrotados y nos ejecutan a todos por traidores al verdadero monarca. Necesitamos declarar la independencia. Había muchas dudas. Claro, era gobernador de Cuyo. Él era gobernador de las provincias de Cuyo. Estaba en plena ejecución su plan de cruce de los Andes, apoyado por el, en ese momento, nuevo director supremo, ¿no? Juan Martín de Pueyrredón. Esto es importante aclararlo porque Carlos María de Alvear, que había sido condiscípulo suyo cuando vinieron de Inglaterra, estaban ya distanciados y no lo había apoyado previamente. Ahora, traspolando época, ¿se podría decir que era inviable una Argentina independiente rodeada de países sometidos? No. Mi opinión, no. Al contrario. Entonces una misión estratégica de la visión de San Martín, digamos, es liberemos Chile y Perú por la libertad de esos países, van a permitir la libertad del nuestro. Un término actual, San Martín la tenía perfectamente clara. Por empezar, le queda tenía muy presente que por el Alto Perú, actual Bolivia, no se podía hacer nada, no se podía triunfar. Tenía presente inclusive las cuestiones que muchas veces no se hablan, cuestiones de clima. Las tropas nuestras no se adaptaban a la altura de Bolivia y sufrían las consecuencias, los embates del mar de las alturas. Claro. Por eso dijo, por acá, entre otras circunstancias, Belgrano fracasa, Rondó fracasa, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe, dijo, por acá hay que terminar. Acuerda con Güemes, el gobernador de Salta, que establezca una estrategia defensiva, que no avancen los realistas, mientras él iba a hacer lo que, permítame un término boxístico, un gancho de izquierda, entre cruzar la cordillera, asegurarse la parte sur valga la redundancia, el cono sur con Chile, y de ahí juntos avanzar al centro del poder realista, que era el virreinato del Perú. Mientras Güemes tenía que hostigar, digamos, las tropas realistas con una guerra de guerrillas, digamos. Claro, porque en realidad estábamos, como en términos ajedrecísticos, en tablas. Nosotros no podíamos tomar el Alto Perú. Sí. El Alto Perú, Bolivia. Actual Bolivia. Y los realistas no podían avanzar en el norte gracias a la eficaz guerrilla que estableció Güemes. Sus famosos infernales evitaban que los realistas pudieran avanzar. Entonces, él estaba plenamente tranquilo. El sitio de Montevideo se había resuelto en 1814 a favor de las tropas porteñas. Siempre hablamos del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿no?, como último virrey. En realidad no fue el último virrey, fue el último virrey en Buenos Aires. El último fue Javier de Lío, que finalmente retorna a España. Asegurado este flanco, asegurado el flanco norte, había que avanzar por el flanco este, que ya sabemos los resultados que fueron positivos. Claro. Bueno, y llegamos entonces a 1816. ¿Qué cantidad de representantes, digamos, qué representación tenían los representantes, digamos? Muy buena la pregunta, porque en realidad la mayoría de los representantes de las provincias del interior eran porteños, que ni siquiera muchos de ellos estaban radicados en esas provincias. Hoy esto lo tenemos que entender. Si lo miramos desde un punto de vista estrictamente federal, como se entiende el verdadero significado de la palabra, no lo era en absoluto. Pero comprendamos lo que tenía que hacer el director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Él apoyaba plena y casi diría yo fervientemente los principios sanmartinianos. Le costó mucho convencerlo a San Martín, pero cuando San Martín se gana al director supremo, hace lo imposible por darle gusto a los principios políticos y militares de San Martín. De esta manera, el Congreso que se traslada a Tucumán en realidad es un Congreso cuasi porteño. Las provincias del litoral no quieren participar porque temen la presión de Buenos Aires. Pero finalmente, después de 6 meses casi de sesiones, uno se pregunta, ¿por qué debatieron tanto? Toman finalmente...
meses de sesiones y la presión de San Martín enviándole carta, ¿qué esperan para declarar independencia continuamente? Al envió uno de sus oficiales con tropas para que tomaran la decisión un poquito. Casi fue a punta de pistola, ¿no? En el buen sentido. Pero la expedición había pocos meses vista. En el verano de enero de 1817 ya había que cruzarlo, la cordillera. Tenía una bandera que todos sabemos que había tomado los famosos colores belgranianos, con el escudo nacional, ya todo preparado. Ahora, ¿por qué te crees que siempre se ha destacado el genio militar de San Martín? Y nunca ese genio y esa visión geopolítica que era por encima de la media de ahí. Total. ¿Por qué te crees que no se ha destacado esto tanto de San Martín? La cuestión de su visión... de su visión geopolítica, de su legado político. Lamentablemente, San Martín ha sido un incomprendido en muchos aspectos por sus contemporáneos. Luego fue realzado, pero ¿cuándo fue realzado? Luego de su fallecimiento y muchos años después, ¿no? Cuando el general Bartolomé Mitre, entre comillas, crea la historiografía oficial. Lo cierto es que en su momento San Martín fue muy criticado, duramente rechazado, y sin embargo, como bien dijiste, gracias a San Martín, por ejemplo, se evitó que el ejército de los Andes, cuando ya se transformó en el Ejército Unido para invadir el virreinato del Perú, no interviniera en las guerras civiles. Él dijo, yo mi espada en luchas civiles no las voy a desenvainar jamás. Y sin embargo no ha sido apreciado, no se ha destacado mucho esto. Destacar, por ejemplo, que todos conocemos por lo menos de nombre la entrevista, la famosa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Claro. Destacar la humildad de este hombre, que dijo, soy su subordinado. No tenía pretensiones políticas. Simón Bolívar miraba un poco más allá. Él miraba las cuestiones geopolíticamente. San Martín no tanto. San Martín era un hombre realmente modesto de miras. Modesto en el sentido de él, como persona. Claro. Pero grande en miras en cuanto quería que la parte Argentina, Chile, Perú, que tantas veces hablamos, fuera realmente independiente. Y en conjunción con Simón Bolívar, con la Gran Colombia, América fuera una nación, o sea, no más de 2 o 3 grandes naciones americanas. Lamentablemente, sabemos que han nacido muchas más naciones. Para cerrar, Pablo, sí. Entonces en 1816 efectivamente comenzamos a ser una nación independiente. Sí, se dieron los primeros pasos. Con un montón de dificultades. ¿Qué dice básicamente este acta declarativa? Claro, los representantes del pueblo de las naciones, Provincias Unidas del Río de la Plata, nos constituimos en una nación independiente y soberana con la ayuda de Dios. No todo fuente de toda razón y justicia. Elementos que se repiten en las distintas constituciones. Pero somos independientes. Eso lo dice políticamente, sí. Independientes. Se toma la decisión y esto es lo positivo. No hubo ya retroceso. La decisión se tomó. Es importante esto destacarlo, doctor, que había tantos inconvenientes y sin embargo, cuando se tomó la decisión no hubo marcha atrás y que si bien luego, por distintas causas, entramos en conflictos internos, ya no hubo marcha atrás. Ya éramos Provincias Unidas del Río de la Plata, futura Confederación Argentina, futura República Federal Argentina.